Punto por punto. Aprecio mucho a Ricardo Dorantes San Martín que haya aceptado esta conversación con Punto por Punto. Vamos a hablar un poco de política, un poco de nuestro estado de Morelos. Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Hombre, al contrario, como siempre, muy reconocido, además, porque la audiencia es, pero totalmente extensiva, no solo en Morelos, y comentábamos hace unos minutos fuera del programa que hay una trayectoria y una trascendencia de lo que haces tú y Javier en Punto por Punto y de hace muchos años. Gracias, Ricardo. A tus órdenes. Fíjate que en la semana conversaba con Cristina Valderas Aragón, hoy presidenta del PRD, diputada de la 47 legislatura, y ahí conversábamos de ti también, en aquella legislatura que fue el parteaguas democrático en nuestro estado de Morelos, la 97-2000. Sí, para nosotros, independientemente de que un gran honor y una enorme responsabilidad, y también lo digo, un orgullo el haber sido parte de esa legislatura, que creo fue de la última, en mi perspectiva, y con mucho respeto para las legislaturas subsecuentes como la actual, la que sí estableció un paradigma y una trascendencia, porque incluso reformamos la Constitución del Estado. Bueno, incluso destituyeron a un gobernador. Fue parte de los problemas y la dinámica en que se vio inmersa la población del estado de Morelos, porque se inició el incremento delictivo que tal vez existía, pero en el manejo delincuencial, criminalístico, se catapultó de enorme trascendencia. Si mal no recuerdas, incluso algunos integrantes del manejo de la policía judicial, ministerial, hoy llamada, pues eran parte de la delincuencia, ¿no? A ver, pero yo me voy más atrás, Ricardo. Tú estabas muy joven. ¿Cuántos años tenías cuando estabas en el equipo de Laura Ortega Martínez? Uy, a los 21 años, si mal no recuerdas, fuimos dirigentes juveniles en el municipio de Cuernavaca y en el estado de aquel sector popular que era parte de la integración del priismo en el país, ¿no? Entonces, ya lo que voy es a esto, te tocó la etapa donde el PRI era el único partido, era el partido hegemónico y todo se decidía ahí, y después te tocó ver, refería a Laura Ortega Martínez, pero te tocó una transición, viene Riva Palacio y luego viene Jorge Carrillo Lea, y tú eres diputado local en la segunda parte del sexenio, y te toca ver la transformación democrática del Estado. Sí, y en base a eso, a que lo que toda la vida ha pasado con los liderazgos en las cuestiones de las dirigencias partidarias, tanto nacionales como locales, y en el ejercicio del gobierno de los estados, de las presidencias, y por qué no decirlo incluso en el manejo del ejecutivo titular de la federación, del presidente del país. Se ignoró el partido en el poder a la base, se traslapó el que no se vio que había una efervescencia, pero de molestia en contra del estado de cosas que estaba viviendo, en el caso concreto Morelos, que es lo que decimos. Ya había secuestros, ya había un montón de delitos que se ignoraban, y lo que siempre ha sido desde aquel entonces, y por supuesto seguirá trascendiendo, ignorar a la gente, ignorar a la población en su reclamo justo, en que tienen que entender quienes tienen la responsabilidad de gobernar en los niveles que sean, que se deben a la población, que fueron electos por alguna dinámica de un proceso electoral, pero ya llegando se deben a toda la población. Fíjate cómo lo entiendo yo. En el 94 los mexicanos, ante el pavor de la incertidumbre tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, todo mundo se va a votar por el candidato del PRI, Ernesto Zedillo, como que era reforzar al sistema y atrincherarnos y creer en que no pasa nada, pero después viene una sociedad muy crítica. Viene el 97 y viene una ola hacia la izquierda, tú todavía estás en el PRI, pero empiezas a conversar con PRD también, y luego viene la ruptura tuya con Jorge Carrillo Lea. Digo, no me interesan los detalles del por qué, pero estamos hablando de cómo se va dando un cambio en Morelos. Sí, la misma inercia de la dinámica de que la sociedad no es estática y que, insisto, no entienden quien tienen la
trascendencia y el orgullo, pero la responsabilidad de dirigir un partido político, de tener una presidencia municipal, de gobernar un estado, como fue el caso, ¿no? O sea, ignorar a la militancia del partido que sea, sobre todo algo que he insistido toda mi vida. Todas las organizaciones político-partidarias tienen organismos y una sección o un sector de la juventud, Secretaría Juvenil, Dirección Juvenil, y solo sirven el discurso, porque nunca se les ha tomado en cuenta, y la prueba está que no se ha forjado ni creado, en el caso de Morelos y en muchos de los estados del país, por qué no decir en su totalidad, se ha ignorado a la gente, no se han formado cuadros, no hay liderazgos frescos, y el costumbrismo de quienes detentaron el PRIismo, en este caso, durante algunos años, pues creo que dio al traste, porque los partidos no son propiedad de la gente, ¿no? O sea, digo, no de deben, los caciques. de los caciques, perdón. O sea, la gente ya se cansa, ya hay hartazgos, ya hay molestias. Oye, Ricardo, fíjate que a ti te hace falta escribir un libro donde nos puedas narrar toda la transición política de los últimos 40 años, Ricardo, porque ahorita me estoy recordando cómo en esa 47 legislatura, y vuelvo al principio, pues, esa legislatura donde está Cristina Valdieras, hoy presidenta del PRD, Hugo Carvajal, en el PRI está Víctor Saucedo, está Ricardo Dorantes, que Ricardo Dorantes pasa al PRD, pero después viene una batalla con Graco Ramírez dentro del PRD cuando vas a ser candidato a presidente municipal de Cuernavaca. Bueno, fueron cuestiones que hoy digo son buenas anécdotas, porque al final... pero fue un fuerte agarrón. Siempre hay gentes que trascienden y que, bueno, llegan hasta gobernar Morelos, ¿no? Que por fortuna o por lamentarlo, así ha sido. Yo veo con mucha tristeza en lo particular las cosas que están pasando y que han pasado en nuestra entidad federativa, y cada vez que en algún lugar de Morelos estamos o coincidimos con un grupo de gentes, amigos, que nos invitan incluso a compartir el pan y la sal, hay una inquietud, pero hay una molestia y hay una especie de frustración. Y siempre la población tiene fe, tiene esperanza en que va a haber un cambio, en que va a haber posibilidades de recuperar, de buscar. Y con eso me das pie para venirnos al presente, Ricardo, porque por esa esperanza vino el PAN en el 2000. Por esa necesidad de recuperar la seguridad, regresa el PRI en 2012. Hoy llegó la 4T. ¿Cuál es tu análisis del escenario político actual? El escenario político actual, como siempre, gobernar es muy complejo, es difícil, no es sencillo, no hay, como le decíamos hace muchos años, había una frase muy coloquial, no hay escuelas para presidentes, para gobernadores, y es complicado, ¿no? Y insisto, se degeneraron las organizaciones político-partidarias y de ahí salieron muchos cuadros que incluso hoy se diversifican en determinados grupos de partidos políticos, pero que en la actualidad yo no estoy en la cuestión de criticar y de queja. Yo insisto, las cosas están difíciles, por supuesto, entiendes a quien dice que no hay tal problema, que no existe tal dinámica, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, el tránsito que estamos viviendo con esta pandemia tan grave en el planeta, y por supuesto que hay que cuidarnos, por supuesto que hay que atendernos, la sana distancia, quédate en casa, y muchos de esos temas en la actualidad como gobierno deben de estar no solo liderados, sino ordenados para que la gente lo entienda. Muchas veces nuestros conciudadanos, la población, es por la forma de ser como que no le interesa mucho el usar un cubrebocas, por ejemplo, en el momento que nosotros no lo traemos, pues estamos en la entrevista, sí, estamos a metro y medio, casi más de metro y medio de distancia. Aquí está pero aquí lo traemos, ¿no? Para que no haya problema. Pero sí es inquietante que en la dinámica política que se está haciendo, concretamente en lo político, Andrés, es una excelente pregunta, que muchos se quejan y que muchos se dedican a decir qué está mal, quién es el responsable de esto,
a quién dirigirse y en el manejo de la tecnología, las redes. Pocos decimos, ¿y qué he hecho yo? Así ¿Qué es. puedo hacer yo? Así es. Yo por eso digo, a ver, ya no nos quejemos, tengamos propuestas, cómo podemos sumarnos a esto, cómo podemos tratar de resolverlo, aunque aparentemente sea complicado, porque lo es, porque no hay, repito, la ausencia de cuadros importantes en la dinámica de la responsabilidad política y de funcionarios en la administración pública hace que haya muchas deficiencias y que eso ocasione el final complicando a la sociedad, a la población, en el caso de Morelos. Fíjate que a lo largo de estos últimos años hemos visto cómo la demanda, que lleguen jóvenes a la política, ahora en la 4T, que llegue gente más experimentada. El país tiene problemas de inseguridad, tiene problemas ahora la pandemia, una serie de cosas. Fíjate, Ricardo, ya para concluir la charla, hace 8 días le envió un saludo hasta Cuautla, Alfonso Cerqueda Martínez, tuvimos la oportunidad de charlar con él varias horas. Excelente amigo. Bueno, ya charlamos con Alfonso de Cuautla, que es toda una institución, y ahora con Ricardo Dorantes San Martín de Cuernavaca. El punto es, pues, Ricardo, esa combinación de experiencia y juventud, ¿cómo podría darse ahora que los ciudadanos en 2021 vamos a decidir un nuevo futuro? Porque decía Cerqueda, caramba, Laura Ortega y su grupo político pudieron tener el poder 30 años y sin embargo Laura Ortega dijo, pues yo cumplo con mi sexenio y me hago a un lado, y por eso vino después pues toda esa transición. Sí, antes había cierta ética o ética de gobierno que cuando tú dejabas, aun cuando fuera del mismo partido, dejabas una responsabilidad, te ibas junto con la compañía de gentes que fue parte de ese periodo, de esa administración, y sin embargo llegaron disque tiempos nuevos en base al hartazgo, insisto, a la molestia, al mal manejo de quienes tuvieron la responsabilidad de gobernar a la ciudadanía, y de repente llegaron otros colores y se crearon incluso sindicatos hasta en los mismos ayuntamientos de gentes de confianza. Que nadie se quiere ir, todo el mundo se quiere quedar. Así es, y además lo peor, el manejo de presupuesto que se ejerce en cada administración municipal o gubernamental, incluso hay que pagar demandas de derechos laborales que entre comillas pueden ser, y si no, hay que cargar con una pesada nómina. Una nómina, como dices tú, enorme, que además hay 10 gentes para que uno lleve una hojita de aquí a otra mesa, a otro escritorio, que uno saque copias, una ineficiencia enorme. Para concluir la charla, Ricardo Dorantes San Martín, ¿qué anda haciendo ahorita? ¿A qué te dedicas, además de vivir la vida? Primero a disfrutar, que yo siempre he insistido, una frase muy propia, Dios no me quiere, me adora. Aquí estamos, cuidándonos y yendo y visitando amigos que luego nos piden que tengamos reuniones y buscar la posibilidad de ser parte de la boleta electoral en el próximo proceso del 2021, porque creo que es urgente que convoquemos a una suma de razonamientos y sobre todo a que hagamos algo por nuestra comunidad, colonia, ejido, fábrica, mercado, municipio, estado. Es urgente porque las cosas están de veras lastimosas y no se trata de echar culpas, se trata de ver qué hacemos para resolverlas. En eso estamos, mi queridísimo Andrés. Si nos lo permites, en otra ocasión hacemos una entrevista, una charla más amplia en materia política de cómo vienen las cosas hacia el 2021. Por lo pronto, muchas gracias, Ricardo Dorantes San Martín. ¿Sí eres nativo de Cuernavaca o viviste en Cuernavaca, naciste en Cuernavaca? Soy originario de Cuernavaca, por supuesto. De ahí de La Varona, me dicen. No, ahí llegué como un fraccionamiento que se llamó El Ensueño. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste ahí? 7 años. Ahí creciste algunos años. Ahí crecí, ahí me desarrollé, era hermosísimo ese lugar. No había tanta conglomeración, tanta estructura de viviendas no, hombre, era campo, había milpas, había sembradíos, nadábamos en las barrancas de La Varona. Eres de Cuernavaca, pues. Así solamente es. Has salido a trabajar, tengo entendido, amigo de Fernando Ortiz Arana, expresidente del PRI. En fin, muchas historias podríamos compartir aquí sobre
del Claro. tema político de nuestro estado, de nuestro país. Líder de la primera asamblea en el 88, líder de la Cámara Baja, del Congreso de la Unión, del Senado, del PRI nacional, cuando lamentablemente pasó lo de Luis Donaldo Colosio, y siempre hemos tenido la oportunidad de colaborar. Cierto, Fernando Ortiz, trabajabas tú en ese comité de Fernando Ortiz cuando Sí, Colosio era el sí, candidato sí, presidencial, ¿cierto? Sí, siempre que él estuvo en Responsivas, tengo la oportunidad de su afecto y de que para mí es un mexicano de excepción, un hombre íntegro que sirvió siempre al país y en donde quiera que estuvo, y aprendimos mucho de Laura Ortega y queremos hacer muchas cosas por el estado donde nacimos y vivimos. Punto por punto.